lo que se pretende hacer no es una dictadura o una tiranía de un hombre, es de un partido. No da resultado, ¿por qué? Porque no se puede combatir a la criminalidad con abrazos. Se creó una UIF que, con todo respeto, se ha dedicado a fregar a los empresarios. ¿Cómo vas a elegir a 1,700 jueces? ¿Cómo? Aquí tiene que dar un manotazo en la mesa la doctora Claudia, ¿eh? Y fuerte. ¿Y rápido? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se está desmoronando el país. Aunque no lo crean. Familia Típica, muy buenos días. Domingo día de Platicando con. Y tal como lo prometí, aquí está. Mi querido amigo y amigo ya de ustedes, porque gracias que está muy seguido con nosotros en Atípico. Atípica, mi querido amigo, el abogado, licenciado Javier Cuello Trejo. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Carlitos, aquí a tus órdenes. Gracias por seguir aquí. No, hombre, te lo a tus aprecio órdenes. mucho. Oye, Javier, este programa es muy diferente a los que vienes en las mañanas. Es Sí. un poco más la intimidad contigo. Sí, cómo no. Y tú mejor que yo, da un resumen de tu carrera profesional, qué has sido, qué estudiaste y demás. Porfa. Bueno, mira, yo estudié Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Chiapas. Fui agente del Ministerio Público. Fui jefe de la policía. Fui director de averiguaciones previas en Chiapas. Ajá. Posteriormente me vine a México en 1973. Ingresé a la Procuraduría de la República. Fui titular de la Mesa 29 del Sector Central. Fui miembro del Grupo Especial de la Procuraduría. Luego Eliseo Ojeda me nombró revisor de las agencias del Ministerio Público Federal, primero del primer circuito y después de la República Mexicana. Posteriormente llega el presidente López Portillo, llega como Procurador General de la República Eliseo Oscar Flores Sánchez, hago clic con él y pues propiamente él me designa agente del Ministerio Público Federal Especial para la lucha anticorrupción. Vámonos. De ahí, pues estuve 6 años con él. Posteriormente, el presidente Lamadrid toma posesión y me manda como secretario general de gobierno a Chiapas. Ahí estoy 3 años. Me asqueo de la política, vengo a México, fundo mi despacho Cuello Trejo y Asociados. En diciembre de 1988, el señor presidente Salinas de Gortari me pide que yo sea su procurador general de la República, encargado de la lucha contra el narcotráfico. Nada más. Ahí, bueno, pues hacemos varias cosas. Metemos a la cárcel pues qué te diré, cerca de 1,000 narcotraficantes, dentro de ellos los más grandes, Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, entre otros, ¿no? El Kiki. Sí, no, el Quique Camarena era gringo, claro, de la DEA. claro. Tienes razón, sí. Posteriormente el presidente me pide que yo forme parte de su gabinete ampliado y me nombra Procurador Federal del Consumidor. Después renuncio y me voy a mi despacho, a donde pues ya tengo 40 años de litigar, y bueno, pues en la lucha diaria somos unos enamorados de la justicia y gracias a Dios que me ha bendecido, tengo una excelente esposa con 53 años de casados, tengo 3 hijos que son abogados, que trabajan conmigo, tengo 2 nietos abogados también. Fíjate. Y con la alegría de que otros 2 acaban de entrar a la Facultad de Derecho. Fíjate. ¿No le sacaste la pistola? No.
Yo creo que pues, mis hijos oyeron, desayunábamos, comíamos y cenábamos con problemas de la justicia y pues ellos escogieron. Dos estuvieron en la Universidad Anáhuac del Sur, a donde fui catedrático durante 10 años, y otra se graduó del ITAM, ¿no? Ok. A ver, yo te diría, tú y yo hemos vivido bastante bien con bastantes experiencias y vivimos una época tuya que empezaba naciendo un poco el narcotráfico empezaba a nacer, Sí. no era tan relevante. Luego nos tocó ver a un Felipe Calderón frontalmente luchar contra el narco. Y luego vimos un Andrés Manuel, abrazos no balazos. Y total, ni la violencia de Felipe, ni la amor y paz de Andrés han logrado frenar la producción del crimen organizado, de pedir derechos de pisos y demás. No hay solución en esto. A ver, Carlitos, claro que la hay. Mira, para poder planear el futuro hay que revisar el pasado. En la época del presidente López Portillo, narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico era muy menor. Exacto. Por decirte algo, a mí me tocó como agente de Ministerio Público Federal Especial detener en un rancho que se llamaba El Recreo, entre Chiapas, Campeche y Tabasco, detener un cargamento de 150 kilos de cocaína. Al grado que el presidente López Portillo se los presumió a Carter, ¿no? Ese era el nivel de narcotráfico. En México, pues en México era la marihuana y la cocaína era de gente muy rica, ¿no? ¿Qué pasa? Durante todo el sexenio del presidente López Portillo se decide iniciar con combatir lo que iban haciendo y entonces se inicia la Operación Cóndor. La Operación Cóndor consistió en combatir fundamentalmente en el Triángulo de Oro, que está Durango, Chihuahua y Sinaloa, combatir a los traficantes, a los que incipientemente empezaban a formarse. Yo me voy de la Procuraduría y cuando regreso, en un sexenio, me encuentro con que ya no eran los 150 o 200 kilos de cocaína, sino eran las 5 o las 10 toneladas de cocaína. Wow. ¿Sí? En 6 años. En 6 años. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que la justicia, Carlos, no es algo que se inaugure, Carlos. No es una carretera, no es un hospital. El político no le hace caso a la justicia, no le pone atención a la justicia. Y entonces tú ves que se va degradando en cuanto a presupuestos, se va degradando lo que se les otorga tanto a las fiscalías, antes Procuraduría General de la República, como al Poder Judicial Federal. Y lo mismo sucede en los estados. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia la impunidad. Si tú no aplicas la justicia, ¿sí? Porque aquí ha habido un error que la opinión pública debe entender. Una cosa es procurar la justicia y otra cosa es administrar la justicia. La procuración de justicia le corresponde a la institución del Ministerio Público y la administración de justicia le corresponde a los jueces, magistrados e incluso al órgano supremo que es el Poder Judicial de la Federación. Entonces ha habido una confusión. Si tú no aplicas y procuras la justicia, ¿sí? ¿Qué sucede? Viene algo que se llama la impunidad.
Y en este país ha crecido la impunidad tan grande, Carlos, que nos despertamos todas las mañanas escuchando que hubo 85, 90 muertos, que hubo desaparecidos, que hubo feminicidios, ¿sí? Y no pasa nada. Desgraciadamente, no es criticar a un gobierno porque yo pueda ser priista o panista, lo que tú quieras, sino simple y sencillamente porque la política que este gobierno instrumentó para la procuración de justicia, para el combate a la criminalidad, no dio resultado. No dio resultado, ¿por qué? Porque no se puede combatir a la criminalidad con abrazos, ¿sí? Pero tampoco con balazos. ¿Con qué se combate a la criminalidad? Con la fuerza del Estado. Hablar, Carlos, de la fuerza del Estado no es decir que llegue el ejército, ¿sí?, y que mate a todos. No. La fuerza del Estado tiene que ir acompañado por la aplicación de la ley, por el manejo de la inteligencia, ¿sí?, por el combate a algo que no se ha combatido en forma, que es quitarle el dinero a los criminales. Se creó una UIF que, con todo respeto, se ha dedicado a fregar a los empresarios, ¿sí? Pero yo no he visto que la UIF asegure las cuentas de los narcotraficantes grandes. Por decirte algo, del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, etcétera, ¿no? ¿La UIF sabe dónde tienen esa lana? A ver, hay algo que no se puede ocultar, Carlos. El dinero. El dinero se le da seguimiento. Si tú tienes los instrumentos legales para poder intervenir cuentas, para poder solicitarle a los bancos, porque además tienen la obligación los bancos de informar, ¿sí?, pues simple y sencillamente, si no lo haces es porque no quieres. El problema que ha sucedido en este sexenio y un poco también en el anterior, ¿sí?, es que no hubo la voluntad política para combatir a la criminalidad. No te creo eso. ¿Cómo no va a haber la voluntad política? No la hay, Javier. No la hay. A ver, vamos a ser honestos. En este país, es mi país, yo no voy a hablar de Estados Unidos, me vale gorro eso. En este país no se mueve nada si no lo ordena el presidente de la República. Es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando Sobre existe... todo con Andrés. Por eso. Sí. Pero cuando existe la voluntad política, se hace. Te voy a poner un ejemplo. A López Portillo se le critica con 1000 cosas, ¿sí?, pero tuvo voluntad política para combatir la corrupción oficial. Sí. Tan es así que entraron a la cárcel, que desgraciadamente o agraciadamente a mí me tocó, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, directores de empresas paraestatales, ¿sí?, Cantú Peña, etcétera, ¿no?, que había voluntad política. Si no hubiera habido esa voluntad política, no se hace nada. Por más que tú tengas auditorías en ese sexenio. ¿Qué pasó con Segalmex? Ya la desapareció Claudia. 15,000 millones, adiós. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no hay en la cárcel más que 2, 3 de medio pelo? No sé. Porque no hay voluntad política. ¿Pero por qué no hay? Porque no la da el presidente. Pues muy sencillo. ¿Tú pero, crees ver, que a los soldados... ¿Nada más Andrés y Claudia? No, pues, ¿o todos? Todos. Ok, la pregunta es ¿por qué todos no le dan la importancia? Inclusive los gringos. ¿Por qué? Porque la justicia no se inaugura. No viste al político.
porque el pueblo cree en el político, ¿sí? Cuando no debe creer en el político. El pueblo debe creer en la justicia, Claro. en quien la aplica, quien la instrumenta. Y el Estado de Derecho. Claro, la seguridad jurídica. Sí. Es, de veras, y no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los datos. Tienes razón. México, los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos asombra nada. Tienes razón. Todos los días hay muertos y no pasa nada. No. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política. Es que ahorita me pusiste a pensar. Los gringos hablan muchísimo de las drogas y demás, pero lo que sí me queda claro es que México lo exporta y hay compradores en Estados Unidos en mayoreo para vender a menudeo. Bueno, Ok. ese es otro tema. Los gringos nunca, que yo me acuerde o haya visto, han metido a 20 distribuidores de coca o mota o fentanil. A ver, tú has escuchado... Que son gringos. A ver, tú has escuchado alguna vez que metan en Estados Unidos a un capo de las drogas No. a la cárcel? Nunca. ¿Por qué nomás los mexicanos y los colombianos y ¿Por los qué? peruanos? ¿Por qué? Porque tienen una doble moral. Con todo respeto, ¿eh? A ver, nosotros, y lo dijo Díaz Ordaz, fíjate desde cuándo, mientras México siga siendo el trampolín y Estados Unidos la alberca, pasará la droga. En México no se consumía más que la marihuana. Sí, claro. ¿No? Y los hongos. Bueno, pues sí. Sí, que era muy regional. Cuando entraron el existencialismo y el rollo ese, ¿no? Pero, sí, ¿qué pasa? En el 68. Fíjate, Sí. ¿qué pasa, hermano? La droga, nosotros somos corruptos, estoy de acuerdo. Llega a la frontera. ¿Cómo pasa? La pintan de invisible, No, ¿o qué? no. Entonces, ¿hay corrupción de aquel lado? Claro, claro. Pues claro que la hay. Claro que la hay. Y eso se lo dijimos a los americanos en la época del presidente Salinas. ¿Por qué? Porque traían el rollo de Quique Camarena. Pobrecito. Sí. Pero pues me trabajaba para ambos bandos. Por eso lo mataron. ¿Sí? Entonces, mientras los americanos, cuando quieren, cierran su frontera, ¿eh? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando viene el ataque a las Torres Gemelas, Sí. los americanos cerraron su frontera. Y se les dijo, yo se lo dije a las autoridades de la General de la República, cuidado, porque la droga que ve en tránsito se va a quedar aquí. Checa cuando empezó el narcomenudeo. Ahora se vende droga en las discos, en Tepito, La en consume las todo el calles. mundo. Por sí, eso. Sí. ¿Y por qué? Porque no hay voluntad política. Porque permitieron. Eso es todo. ¿Cómo me preguntaste tú una cosa que es muy importante? ¿Se puede combatir el crimen? Claro que se puede combatir el crimen. ¿Cómo? Con la fuerza del Estado. O sea, no, te repito, no es sacar a los soldados y a los marinos y la Guardia Nacional. No. Es tener una policía de investigación. Utilizar los sistemas que dejó el presidente Calderón en la Secretaría de Seguridad Federal. Utilizarlos. A mí me dijeron que en Israel, para secuestros, hay una ley en Israel que no puedes sacar de tu banco mayor cantidad de X, que es una madre comparado a lo que los secuestradores piden de rescate. Sí. Pues esa es una solución. Por eso, pero son reglas que tienen que crearse. O sea, se creó la UIF
Pero ¿para qué ha servido la UIF? Nada. Nomás para fregarse a los Sí. empresarios. Sí. Y lo vimos. Y armas políticas, ¿no? A ver, ¿cómo empieza el señor presidente López Obrador su sexenio? Con el huachicol. Sí. Paró las gasolineras y todo. Y dime, a mí me consta, en un tema de denuncia pública, que sacaron cartas ¿sí? Y resulta que reviso yo la denuncia y no hablaba de huachicol. ¿Cómo? Sí. Hablaba de defraudación fiscal. Digo, entiendo yo que el señor presidente López Obrador no es abogado, pero debe tener sus asesores, ¿no? El chiste es que en México, a partir de este sexenio y del anterior también, ¿sí? No pasa nada. A ver, Michoacán. El presidente Calderón empieza con Michoacán por una investigación que Lázaro Cárdenas Batel solicitó. Sí, es cierto. ¿Ok? Y que con todo respeto yo la hice. ¿Sí? Y le entregó toda esa investigación al presidente Calderón. ¿Qué pasó? Que el presidente Calderón nombra procurador de la República, que era el que tenía que encargarse de todo eso. ¿Sí? En lugar de decirle al presidente, señor presidente, vamos a hacer las cosas con inteligencia, ¿sí? Si ya tenemos todos estos datos, vamos a formar las pruebas, hacer las cosas y vamos a ir deteniendo. No, sacó al ejército. Felipe. ¿Sí? Con gran voluntad, ¿eh? Sí, Él claro. quería combatir Claro, el narcotráfico. claro. ¿Sí? Digo, no, a lo mejor no fue asesorado, no sé, ¿sí? Y ahora lo critican. No, él quiso combatir el narcotráfico. Claro. Él hizo todo por combatir el narcotráfico. Había voluntad política. Lo que pasa es que no había, ¿sí?, gente que aplicara esa situación. Y no me quiero decir que los procuradores no sirven, no, no, no. Simple y sencillamente, el policía nace policía. Y en el camino va adquiriendo experiencia. A ver, te voy a dar un ejemplo. Parece ser que es muy buen negocio, muy buen negocio, la extorsión a todos los empresarios y a todos los que puedan. Así es. Parece que es genial porque están pagando los comerciantes, sobre todo, doble impuesto, Doble ¿no? impuesto, sí. Al gobierno y a estos para que los dejen en paz. Pero en Noruega no hay. No hay. En Francia tampoco hay. En Madrid tampoco hay, ni en Pamplona. Tampoco hay en Arabia Saudita, ni en Japón, ni en China, ni en Moscú. ¿Por qué se permite también esas flagrancias? Volvemos a lo mismo, Carlos. Voluntad política. Pues claro. A ver, ¿por qué no formar un grupo fuerte, darle al Ministerio Público la fuerza para poder combatir eso? ¿Por qué no tener una policía civil de investigación? Carlos, yo como subprocurador de la lucha contra el narcotráfico tenía 4.500 agentes de la Policía Judicial Federal. Y mira los resultados. 200 y tantos aviones le quitamos a los narcos. ¿Cuánto se decomisó? ¿Cuánto se recuperó de dólares y de dinero? Fíjate bien, algo que es insólito. Los comandantes hacían un cateo. En aquella época
no se necesitaba orden, ¿no? Hacían un cateo, encontraban 3, 4, 5 millones de dólares y los entregaban. No se quedaban con ellos. No. O a lo mejor le daban un pellizquín ahí de Claro. 100 mil dólares. Sí, claro. No, Nadie los importa. entregaban. ¿Por qué? ¿Por qué los entregaban? Porque era su obligación. Porque había mando, Claro. había confianza. Policía que se pasaba de tueste iba a la cárcel y lo sabían. ¿Qué pasa? Llega Jorge Carpizo y lo primero que hace es decir que toda la policía eran corruptos. Hemos defenestrado a las instituciones. 100%. Le gritamos a los policías. Ah, bueno, Sí. tú te debes acordar, Carlos. Yo todavía me acuerdo, lo viví. Era el día del policía de tránsito y estaba el policía de tránsito con sus canastas que la gente Me acuerdo le daba. perfecto en Navidad. Pero ¿qué pasó? Empezamos a decir policías corruptos, y eso tiene mucha culpa la prensa nacional. No todos son corruptos, como en la viña del Señor, ¿no? Entonces no podemos estigmatizar ni defenestrar a un cuerpo policíaco, a una institución. Ahorita, ¿qué dicen? Que el ejército es corrupto. Sí, es el... Y te voy a hacer algo, Carlos. Los mexicanos teníamos 4 esperanzas. O creíamos en 4 cosas. El presidente de la República. Le hemos faltado el respeto al presidente de la República. El ejército mexicano. Hemos permitido que cacheteen en público a los soldados. La Virgen de Guadalupe. Y un señor que vivió toda su vida de la Basílica, como en Zulemburg, dijo que no existía Juan Diego. Sí. Y 4, la Lotería Nacional, que nos vamos enterando que es la caja chica del presidente. Claro. Entonces, ¿en qué podemos creer los mexicanos? Hemos perdido esa capacidad de asombro. Sí, ya no nos sorprende. Nada. Ahorita me acuerdo cuando entrevistaron a Ernesto Zedillo, que los de Morena nada más dijeron que se acuerde de lo de Actial y que se acuerde del Fobaproa, cuando estos bestias han tenido aproximadamente 140,500 actiales y ayotzinapas. Este gobierno ha tenido masacre tras masacre tras masacre. Muchas masacres. Y le esconden muy bien. A ver, en Chiapas, masacres, ¿eh? Sí, Ahí están las fotografías. sí. A ver, a mí como chapaneco, mucha gente me manda videos que si yo te los mostrara, Carlos, No, gracias. es impresionante cómo ametrallan con un cuerno de chivo, matan lo que sea, que esté hincado, lo matan, pero no le meten un tiro, no, le sueltan toda la ráfaga. ¿Y qué pasa? Nada. Esas armas que a lo mejor cuestan $1,000, yo no sé cuánto valen, ¿quién las compra para dársela a ese sicario? Pues a ver, existe tal tráfico de armas tan fuerte. Igual que de allá para acá. Seguro. Ah, pero ¿qué dicen los gringos? ¿Por qué no las detienes? Lo mismo que nosotros le decimos a ellos, para la droga, ellos nos dicen, para las armas. En Estados Unidos es legal tener armas. Claro. Bueno, pues sí, pero no por ti voy a quitar el derecho que tienen los gringos de antaño de tener armas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe corrupción en las aduanas. De los dos lados. Seguro que sí. Bueno,
Cambio de canal. Yo entiendo perfecto para qué sirve el ejército, entiendo perfecto para qué sirve la marina. Perfecto. Entiendo en inglés perfecto lo que significa el National Guard, que son para ciudades, no es federal. ¿Ok? Te va una anécdota. Cuando estaba yo manejando la campaña de Zedillo, se estaba maquillando y demás, y se me ocurre así, oye Ernesto, ¿por qué no vas a poner el National Guard? A lo mejor puede servir mucho para las ciudades. Se voltea enojadísimo, me pega 3 gritos, me dice, ¿estás loco, idiota, o qué te pasa? No, nada más, como los gringos, le dije, el ejército en las calles jamás, me lo dijo. Sí. Y mira ahora. Pero bueno, esa es la anécdota. Dime, ¿qué carajos es la Guardia Nacional? Nadie le entiende. A ver, ¿Y para qué sirve? A ver, recordemos, Carlos, que en el gobierno de Calderón se creó la Policía Federal. Sí. A cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Sí. Ahí se subsumió, se jaló a la Policía Federal de Caminos, ¿sí? A la Policía de Hacienda, porque tenía Hacienda, también sí. tenía su policía, sí. y se creó esa policía. ¿Qué pasa? Si García Luna cometió errores, si hubo corrupción, no fue corrupción de toda la Policía Federal. Ya ejerció presidente López Obrador. ¿Y qué es lo que hace? Desaparece la Policía Federal y determina, ordena, se crea la Guardia Nacional. ¿Quién le recomendó eso? No sé. ¿Y qué hacen con la Policía Federal? ¿Qué hacen con esos policías? ¿Sí? Lo que quieren hacer ahora con la reforma judicial, con los empleados del Poder Judicial. ¿Sí? Vamos a negociar. ¿Quieres seguir? Tienes que entrar a la Guardia Nacional, pero tu sueldo va al 50%. ¿Cómo al 50%? Y muchos... O sea, yo soldado, ¿quieres irte a la Guardia Nacional? No, no, soldado. Yo en aquel momento, civil. La policía, el policía federal... correcto, sí. ¿Sí? Le dice, ¿quieres seguir aquí? Pasas a la Guardia Nacional, pero nada más que tus emolumentos a la mitad. ¿Por qué? Porque tienes que ayudar a México. Ese ha sido su cantaleta, ¿no? Entonces, ¿qué? Renunciaron muchos. ¿Cómo se forma la policía, la Guardia Nacional? Con soldados, con marinos. Pues nada más de verlos. Claro. ¿No? ¿Pero para qué sirve? ¿Cuál es el objeto? El objeto del señor presidente era que esa Guardia Nacional se hiciera cargo de la seguridad pública. Olvidándonos de dos cosas, Carlos. La seguridad pública, el policía de seguridad pública es preventivo. Prevenir que no se cometan delitos. Claro. ¿Sí? La policía judicial o la policía de investigación es la que investiga cuando ya se cometieron los delitos. Entonces aquí, ¿qué? Junta las dos cosas. ¿Y el resultado cuál es? Lo que estamos viviendo. 196,700 y tantos muertos. 40,000 desaparecidos. Es el resultado. El resultado de una política errónea del combate a la delincuencia. Es lo que estamos viviendo. O sea, la Guardia Nacional es prevenir y también... Bueno, se supone que era prevenir. Para eso era la policía, sí, vigilar las carreteras, sí, darle seguridad a los transportistas, ¿sí? Evitar que se cometieran delitos.
Y antier aparece el presidente de los transportistas pegando de gritos porque todos los días asaltan a los trailers en las carreteras. Porque no hay policías. Lo que hacía la Federal de Caminos. Como haya sido, que se llevaban su lana, sí. Yo tenía buena imagen de ellos, eran buenos tipos. Era sí, una policía eficiente. Sí. Que había corrupción como en todo. Yo me pregunto, ¿qué no hay corrupción en el Poder Ejecutivo? ¿Qué no hay corrupción en el Poder Judicial, Carlitos? 100%. ¿Qué no hay corrupción en el Legislativo? Lo acabamos de vivir. Claro. ¿No? ¿Cómo la vamos a combatir? ¿Cómo? Con la ley y con la voluntad política. Que me perdonen, ¿eh? Pero si no hay voluntad política, no se hace nada. Todavía no lo vamos a saber, porque Claudia, yo creo que Claudia entra y calladita te ves los primeros 100 días, que es octubre, diciembre, Navidad y todo el rollo. Y yo creo que por el 15 de enero, 20 de enero, estoy suponiendo todo, vamos a ver otra Claudia. De octubre. Yo le doy a la doctora el beneficio y la duda. Yo también. Digo, yo también. Ella ha mandado algunos mensajes quienes, por azares de la vida, por experiencia, por lo que nos ha marcado nuestra pauta profesional, sabemos leer entre líneas, nos damos cuenta de que ha mandado mensajes. ¿Sí? Yo espero que no la copen. El problema aquí es que lo que se pretende hacer no es una dictadura o una tiranía de un hombre, es de un partido. Sí. Entonces veo que la señorita alcalde va como presidenta de Morena, ¿para qué? ¿Qué a poco la señorita alcalde es gente de Claudia? No, de Andrés. Entonces. Y también va Andrés, de secretario de organización. Bueno, entonces, aquí tiene que dar un manotazo en la mesa la doctora Claudia, ¿eh? Y fuerte. ¿Y rápido? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se está desmoronando el país. Aunque no lo crean. ¿Y si lo sabe ella? Pues claro que lo sabe. Claro. Y lo tiene que saber, porque la información es poder. Ella tiene que estar informada. Bueno, aquí tenemos más tiempo que en el programa del jueves. Sí, hermano. A ver. Yo le hice a María de los Ángeles Romo la campaña el inicio de la campaña de lo que era la reforma judicial en relación a los juicios orales. Sí. Hice varios conceptos creativos y siempre la frase es: no te puedes adelantar porque me va a llevar 2 años en que se implemente esta ley, que era una en toda la República. La reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Constitución. Nada más puedes decir de aquí para acá, ok. Era una cosa. Aquí hay municipios, hay un país, no sé cuántos magistrados, jueces de distrito, de no sé qué y de no sé qué cuánto, y 11 ministros. Para que empiece a operar eso, independientemente de los pleitos en tribunales, si estuvo bien la reforma o no. Vienen ahorita las conversaciones para las leyes secundarias, que se van a dar cuenta que están locos. En tu opinión, ¿cuánto tiempo visualizas que se va a llevar para que se aplique el nuevo sistema judicial? Que opere. Imagínate. Sí. Si nada más para reformar
y crear el sistema penal adversarial y oral. Se dieron 10 años. Más o menos, sí. Sí, sí. Imagínate, aquí están dando de ahorita, que es octubre, o ya casi octubre. A junio. A junio. Sí. Una locura. Pero, además, una locura. Además, ¿cómo vas a elegir a 1,700 jueces? ¿Cómo? Según la reforma, el proyecto que yo leí, 3 va a decir el Senado, 2 el Senado, 1 la Cámara. Candidatos. De Morena. Obviamente. El presidente y la Corte. Y luego va a haber un comité que va a analizar si esas gentes son eficientes, porque tienen que tener más de 9 o de 8 puntos. ¿Qué pasa con aquel abogado que no le gusta la materia civil, pero sacó 7 en civil, pero sabe mucho de penal? Claro. Que sacó 10. Pero ahí te voy, ya está de juez. Lo hacen juez penal al de civil. De aquí que se prepare, de aquí que entienda, porque ser juez es difícil. Ser juez, y más ahora en materia penal, con el juicio penal oral adversarial, que con todo respeto ha fracasado. Porque ni hay justicia, ni hay eficiencia, ni hay prontitud, y hay corrupción. Ni ahorro de tiempo, claro. Bueno, hay corrupción. Sí. A mí me decía un abogado en aquellas épocas, no, es que la carpeta, a ver, amigo, ¿cuántas carpetas quieres? No es que la secrecía, ¿cuántas carpetas quieres? Corrupción. Y vas a las fiscalías, y deja tú la Fiscalía General de la República. Ve a las fiscalías de los estados y del Distrito Federal. Impresionante, Carlos. Ves mundo de papeles. El Ministerio Público, además, pobre, ¿sí? Pues no puede manejar 100 asuntos. No, es imposible. Lo que decía nuestro amigo Diego Valadez, por cada 100,000 habitantes en México hay 5 jueces. Pregúntale en Guatemala cuántos hay por cada 100,000 habitantes. Eso era importante en la reforma judicial. Obviamente. No la tocaron. Pero ahí te voy. Para crear más jueces, ¿qué se requiere? Preparación. Recursos. Además. Pero si recortan los presupuestos porque existe una austeridad republicana y los magistrados y los jueces no tienen ni siquiera papel para imprimir sus sentencias. No, la tienen que comprar ellos. Entonces. Y el sello lo tienen que comprar. Entonces. Y los colchones del sello. Entonces. Volvemos a lo mismo, Carlos. ¿Hay voluntad política? No, no hay. Entonces. Ese es el problema. No es que estemos, que seamos magos ni que estemos descubriendo el hilo negro. No, no, no. Es la realidad. La realidad de este país es que o la presidenta electa que tome posesión pega un manotazo en la mesa y pone orden y determina que existe voluntad política para combatir la criminalidad, haya sido como haya sido, ¿sí? O este país se está desmoronando. A ver, hagamos una imaginación, así muy creativa. Marzo, no, voy a ser más encantador. Si es junio del 25, me voy a ir a febrero del 26. Ya lleva 6 meses. Asesinato, robo con violencia. Ya votamos por un juez que no sabemos quién es, ni sabemos cómo, y no votamos porque yo auguro que no va más del 12% ir a esa elección. Y lo no veo va a ir. mucho, lo veo mucho. Sí, no va a ir. Pero bueno,
Entonces, resulta que hay un juez, como tú dijiste, experto en civil haciendo judicial. Haciendo penal. Sí, penal. Igual de pendeja que la Bartres. Ese juez es el que va a juzgar al asesino de mi perro. Sí. O sea, sí caemos en el peligro de caer con Bartres, Claro. con 40 Bartres. Claro. Con 200. A ver, entiende. Por Dios, es que no ha entendido la opinión pública. ¿Por qué? Porque no se le informa. No, más lo que quieren. Claro. Imagínate para que si un juez de control actual, pregúntale cuántos cursos tuvo que llevar para poder Lo tuvimos aquí un magistrado, bueno, le llevó 14 años por eso. llegar a ser magistrado, con título de 10 de calificación en Derecho, Así es. porque primero hubo una preselección de entre, creo que 400 para escoger 50 o 40, algo así. Sí. Bueno, él estuvo en esa selección con altos grados de calificación. 17 años para ser magistrado. Mira, yo tengo una sobrina carnal, que es secretaria de un juzgado en Chiapas. Ha concursado 10 veces para poder ser juez. Y concursa con 500 para ocupar 20 plazas. Fíjate, 500 participan en ese examen y pasan 20. Que aquí no va a ser eso. No. Porque va a ser por votación. Y cuidado, que si no sale por tómbola. Si quieres ser magistrado, los requisitos son los siguientes. Mínimo 3 años de experiencia profesional, y 3 cartas de recomendación de tus vecinos. No, bueno. De los vecinos. No. De doña Choncha, doña Chole. No. Ella es la que va a mandar la carta de recomendación. Carlitos, por Dios. Esto es imposible. ¿A dónde queremos llevar la justicia en México? La administración de justicia. ¿A dónde? Pero a ver, ya entendí porque me lo explicaste muy bien y Diego también. La reforma judicial es el qué. Los asuntos secundarios es el cómo. Sí. Ok. Lo que estamos hablando aquí brevemente se multiplica por 60,000 veces más de todos los problemas que va a haber. Claro. ¿Qué pasa cuando tienes 72% de diputados de Morena versus 26% de la oposición? ¿Qué pasa en esas conversaciones de la cosa secundaria? A ver. O sea, porque... Sí, fíjate bien. Si para reformar la Constitución se necesita un porcentaje que por 43 votos en el Senado no pasó, o sea, sí pasó, no se pudo oponer, para las leyes secundarias con la mitad de uno. Por eso, pero una pregunta. No hay pláticas, o sea, no dicen, o sea, lo que estamos hablando en este programa, de que cómo es posible que 3 años y 3 recomendaciones de vecinos. A ver, pero pregunto, eso ya está. En la secundaria. No, eso ya está en la Constitución general. Lo que van a hacer es reglamentar todo eso. ¿Cómo van a reglamentar todo eso? ¿Con votos? No, pues no sé. Claro, van a presentar las iniciativas y van a estudiar y va a haber debate. Pero un debate, ¿cómo? Falso. Si la mayoría, aún cuando
la oposición pelee y la mayoría dice no, como lo estamos haciendo, como pasó con la reforma constitucional. Ahí hablas en serio. Ah, no, claro que sí. Y fíjate bien, para las leyes secundarias, para leyes con la mitad más uno del Congreso, Ah, pues con ya, 251 diputados. ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta O sea, consecuencia? el cómo les vale madres. No, bueno, pues, si el qué les valió. Claro. Lo único preocupante, Carlitos, es que tanto tú como yo ya vivimos, como quiera, ya vivimos. ¿Qué le estamos dejando a los jóvenes? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? A los hijos de los diputados, a los hijos de los senadores de oposición, que no se han puesto a pensar que esto va a traer como consecuencia un acabose de la administración y la procuración de justicia. No se han puesto a pensar en eso. A ver, yo me llamo Claudio Sheinbaum. Sí. Ya acabo de tomar protesta hace un minuto. Ya están metiendo lo de las organizaciones autónomas que las quieren desaparecer. Los organismos Sí. autónomos. Pero ya me habló todavía el embajador gringo que todavía no se va. Y me dice, oye Claudia, remember, esos arreglos del INAI y del INEGI están dentro Del Tratado de Libre del Tratado de Comercio. Libre Comercio. No me hagas por favor que te den la madre. ¿Qué hace Claudia? Simple y sencillamente llamar a Monreal, llamar a Dan y decirles, eso me lo pones en el congelador. Ok. Y se pone en el congelador. Y no pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales, ni a la Comisión de Gobernación. Queda como hay cientos de iniciativas en la congeladora. Eso puede hacer la señora. Sí lo puede Como hacer. también puede hacer, decir, esto fue una arbitrariedad, no estoy de acuerdo, ¿sí? Ya soy yo la presidenta de la República. A ver, vamos a preparar una nueva reforma a la Constitución. Claro, ok. Eso es Eso sería lo ideal. lo ideal. No estoy seguro si ella lo va a hacer, fíjate. Pues yo No la conozco, entonces no, yo tampoco. no sé qué onda con ella. Pero ¿sabes qué? Es una mujer que es doctora, Sí. que es de izquierda, sí, que es socialista, sí, pero que yo creo que tiene que pensar en el pueblo de México. Sí, pero ve su trayectoria. Estudió en Los Ángeles, o en Oakland. Ok. Familia que también ha viajado de gringa, abuelos inmigrantes de Ucrania a México, lo que quieras. Es educada y es culta mucho más que Andrés Manuel. Bueno, mucho. Ok, bien. Yo no estoy tan seguro que ella cambie su forma de ser entendiendo el México moderno y globalizado. Creo que ella está en contra de una globalización cuando la globalización ya está y es inminente y ya no, la globalización es mundial, no es de México y Estados Unidos. Yo no creo que nos van a dar garantías para la inversión, fíjate. Pues yo digo, déjame por primera vez diferir. Sí, ¿cómo no? Yo creo y le doy el beneficio de la duda. Ok, yo lo deseo, ¿eh? Sí. Y te lo voy a dar, lo ¿Sabes deseo. por qué? Porque si no se renegocia el Tratado de Libre Comercio, México va a perder mucho. Yo te lo digo, y te lo digo porque conozco
soy abogado de algunas empresas americanas y están nerviosos, ¿eh? Y una vez te lo digo, muchos mexicanos se van a ir del país. Empresarios. A mí no menos de 7 me han dicho, vámonos a España. Mi ombligo está en México. Sí, el mío también, yo ni de broma, yo no. Pero vamos a dar el beneficio de la duda. Pero hay una cosa, Carlitos, vamos a seguir peleando. Vamos a pelear con la razón, vamos a pelear con fuerza. Para eso está Tipical. Sí. A ver, ya se está acabando el programa, pero ¿cómo explicarte? Perdón mi ignorancia, no te entiendo todavía la Guardia Nacional. O sea, voy a ir por la carretera y voy a ver un coche de la Guardia Nacional y si se me poncha una llanta, ¿me van a ayudar a cambiar? No creo. ¿Por qué? Porque no tienen órdenes de ayudarte. Pero la policía de camino sí me ayudaba. Ah, bueno, porque tenían órdenes de auxiliar. Pero no lo están Sí, pero entiéndeme, la Guardia Nacional, a partir de que se anexe al ejército, sí. ¿De quién va a depender? ¿Quién va a mandar? Del general. ¿General? Sí. Si el general, que creo que el general Trevilla es gente de fuerza, creo, sí. Por su historia, ¿sí? Entonces sí, van a dividir la Guardia Nacional. Va a decir, tú Guardia Nacional tú vas a vigilar carreteras. Tú vas a dar apoyo a estos pueblos. Tú vas a hacer eso con instrucciones de que se cumpla la ley. Ok. Generalmente pasa un robo de casa, uno va a la delegación suya. Sí, claro. ¿Ahí va a haber guardia? No, ahí hay policía de investigación de la Fiscalía del Distrito Federal. ¿Y la guardia qué onda? No, la Guardia Nacional va a poder intervenir en las investigaciones. Se supone que a petición del Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si llega un comandante o un cabo o un sargento de la Guardia Nacional y dice, traigo instrucciones de investigar este caso, présteme el expediente? Oiga, pues deme un oficio. No, présteme el expediente. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Prestárselo. Sí, ya está la Guardia Nacional, ok. Lo que necesitas es reorganizar la Guardia Nacional. Si es que quieren eso. Pero ahí te voy. ¿Los soldados saben investigar? No. Porque con todo respeto, de los 130,000 que existen en la Guardia Nacional, 120,000 son soldados. Claro, que se cambiaron de uniforme y ya. Así es. Sí. Y si eran sargentos, seguirán siendo sargentos. No. ¿En la Guardia no? No. Ok. Cuando yo era joven universitario y cuando era menos joven y iba en prepa, era tan común, oye, metieron a la cárcel a fulanito, no me digas que hizo nada, hombre, el cabrón de su vecino que tiene más lana que él, lo metió a la cárcel. Puta, ¿y cómo lo sacan? No, pinche juez está pidiendo tanto. Era la conversación juvenil que yo me acuerdo escuchar. ¿Cómo pintas nuestra vida cotidiana como mexicanos ahora? Es un poquito peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ante el juez que vayas, como no vas a ver... ¿Cómo que no voy a ver? Bueno, no vas a ver, porque no está preparado no para vas ser a ver juez. De conocimiento, sí. Pues, ¿qué va a hacer? Va a ser otro Bartres, sí. Pero no todos los jueces actuales son corruptos, ¿eh? No. A ver. No, claro que no. Yo me he encontrado en mi vida de litigante con jueces, con magistrados de fuerza. A ver, licenciado, usted no tiene la razón, ¿eh? Por más que me alegue,
por esto y esto y esto y esto, voy a condenar. Licenciado, usted tiene la razón. Ha presentado, ha destruido las pruebas que el Ministerio Público aportó, etc. Voy a dejar libres, sin dinero. Sí, lo que es increíble es de que esta reforma nunca pensó en el Ministerio Público. No, pues, debían haber empezado por fortalecer al Ministerio Público, por reestructurarlo, por darle, a ver, Carlos, buenos sueldos. Pero ¿Y la gente puede ir a la cárcel ahora sí por cualquier motivo? siempre y cuando no sea delito grave. Por ejemplo, trata de personas, narcotráfico, digo, delitos contra la salud, que se les llama así. El narcotráfico es los que trafican, pero el delito es el delito contra la salud. Homicidio calificado, violación, etc. Lo que viene en el catálogo del 19 constitucional. Pero ¿qué pasa? La Corte Internacional de los Derechos Humanos, de la que México es miembro y firmó, ha dictado 11 condenas contra México para el efecto de que la prisión preventiva oficiosa desaparezca. Tiene que desaparecer. Por eso, pero no le he hecho caso. ¿Por qué? Pues porque no han querido. Y si no le haces caso, no importa. Bueno, imagínate, estás violando un tratado que México firmó. Y que por lo tanto es ¿Por qué? constitucional. Porque la prisión preventiva oficiosa le hace la tarea al Ministerio Público. Vieras, un día te voy a invitar, para que lo vivas, a una audiencia de un juicio oral. Y vas a escuchar las sandeces, muchas veces, que dice el Ministerio Público. Impresionante. Vas, no te digo que todos, pero vas con un Ministerio Público y le dices, licenciado, presenté mi denuncia, hay un fraude, a donde interviene un fideicomiso, porque fíjese que... Oiga, licenciado, a ver, dígame qué es un fideicomiso. Exacto, te iba a decir, claro. Porque los jueces de ahora sí están según su especialización también, Sí, ¿verdad? el juez sí. Claro. Pero lo que necesitamos es fortalecer al Ministerio Público, Claro. preparar más al Ministerio Público, enseñarle al Ministerio Público que se ponga la camiseta. El Ministerio Público es el representante de la sociedad. Claro. Ahora, Carlitos, ¿qué pide el pueblo? Justicia. Claro. ¿Y dónde viene la justicia que el pueblo pide? En las delegaciones, Carlitos. Así es. Que llegues a presentar tu denuncia y que no te tengan 14 o 15 horas sentado hecho un animal ahí, o que te digan, a ver, ¿tiene usted pruebas? No, pues mire usted que me asaltaron así. No trae usted pruebas, hombre. ¿Para qué pierde su tiempo? Sí. Oiga, sí le levanto su denuncia, pero pues tengo que comer, ¿no? Póngase palchesco. Esa es la justicia, lo que se denomina la justicia de barandilla. A donde el Ministerio Que es como Público, el 90%, ¿no? Claro, Claro. porque ¿cuántos asuntos llegan a la Corte o al Poder Judicial Federal? Drogas. No, Sí. a ver, delitos graves, Sí, federales, ¿sí? Pero la mayoría es del foro común. claro. Ahora, hay algo que no nos hemos puesto a pensar. ¿Qué va a pasar con la única garantía que ante la autoridad administrativa tiene el gobernado para defenderse, que es el amparo? Sí. Un juez que no sepa amparo. Te digo, con que salgan los clones de Bartres, ya. Pobre gente. Pobre gente. Pobre mexicano. Sí.
porque a lo mejor tú y yo nos defendemos y pegamos de gritos. Y en mi caso soy abogado y mando a mis abogados y hago toda una explosión. Claro. Pero la señora de la esquina, como dice la poesía, o la que vende tortillas o la mesera del bar. Claro. Es una realidad, Carlitos, y te agradezco mucho. No es que yo quiera terminar tu programa. No, ya se acabó. Sí. Te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Esa es mi experiencia. Tengo 53 años de abogado. Antes de ser abogado fui Ministerio Público. Antes de ser abogado fui jefe de la policía. Es lo que te digo. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viviendo es algo insólito. No, todavía no lo puedo creer. Yo tampoco. Por eso te invité. Mira quién eres, ve tu historia. No, soy un mexicano que ama la justicia, un mexicano que he tratado porque para mí la base de toda sociedad es la familia. Si no atendemos a la familia, ¿sí? Porque ahí te voy. ¿Quién forma la sociedad? La familia. ¿Quién forma al Estado? La sociedad. La sociedad. Entonces, si tú no tienes un fundamento en la familia, estás perdido. Javier, muchas gracias. No, hombre, Carlitos, nos vemos pronto aquí en Atípica. Claro que sí. Nos vemos cuando tú quieras. Ha sido un placer. Y familia Atípica, sigan disfrutando de este domingo rico con la programación de Atípica. Nos vemos mañana en ¿Por qué? Acuérdense que empieza la primera parte de 2 capítulos en ¿Por qué? Que el tema es las mentiras de Andrés. Y luego la próxima semana va a ser una comparación entre los gobiernos de Calderón y Enrique Peña y Andrés para ver quién fue mejor. Con puros hechos y puras pruebas. Lo veré. Gracias Javier, gracias familia Atípica. Buen día y buena semana. Familia Atípica, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atípica TV se la dirigí a José Antonio Meade, el ex candidato a la presidencia de la República. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus conocidos y sus amigos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a José Antonio Meade y entre paréntesis, qué lástima. Estimado José Antonio, qué rápido pasa el tiempo. Parece que apenas ayer fue la elección que Andrés les ganó. El tiempo voló y la verdad en 6 años nada pasó. Tuvimos el peor gobierno de la historia de México. Un gobierno que al final de cuentas terminó con un 0 de crecimiento. Oíste bien, y lo sabes además, 0. Un gobierno que rompió el récord mexicano de asesinatos y de desaparecidos. Un disque gobierno que terminó como narcogobierno. Una basura de gobierno que nos dejó la deuda más grande de nuestra historia y que, por cierto, tendremos que pagar. Una de gobierno que dejó sin medicinas a los mexicanos con 800,000 muertos por COVID. Una cerdada de gobierno que dejó a los niños sin escuelas de tiempo completo. En pocas palabras, un gobierno inepto, vengativo, huevón, acomplejado y corrupto. Muy corrupto. En fin, José Antonio, si sigo así te tendría que escribir aproximadamente unas 100 cartas. Te platico. Esta de gobierno se acabó y veremos qué sigue en el segundo acto con Claudia. Y la razón que te estoy escribiendo mi carta semanal es muy sencilla. Te platico. Fíjate que el domingo cuando fue el grito, Cintia y yo nos pusimos a platicar y a soñar
de qué hubiera pasado si tú hubieras ganado la presidencia. Y te comparto nada más nuestras conclusiones. Juana, tu mujer, sería sin duda alguna la mejor primera dama de la historia. Su cariño a los niños y el carisma que tiene hubieran sido increíbles. Ningún niño con cáncer se hubiera quedado sin medicinas. No solamente los niños, sino todos los mexicanos. Tampoco ningún niño se hubiera quedado sin escuelas de tiempo completo. Tendríamos un aeropuerto de primer mundo y no las vías de aeropuerto que tenemos. No se hubiera quitado ningún programa social. Tampoco le hubieras dado tus pompis al ejército y a la marina como lo hizo Andrés. También hubieras creado 1,5 millones de empleos al año porque tú sí entiendes muy bien la importancia del nearshoring. Hubieras viajado por el mundo para promover nuevas inversiones y así crear nuevos empleos. Hubieras apoyado a las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia para que no cierren. Y a diferencia de Andrés, tu gabinete hubiera estado formado por puros geniecitas y geniecitos súper preparados. No como Andrés, que ese gabinete estuvo de adorno. México hubiera crecido seguro contigo fácilmente un promedio del 3% del PIB al año, no 0 como Andrés. La violencia se hubiera reducido en un porcentaje gigantesco y seguro no saldrías con la mamada de abrazos y no balazos. Estoy seguro que tu lema sería justicia para todos, sea como sea. Y cuando digo justicia, me refiero a un poder judicial autónomo, al igual que los otros dos poderes. Miss, ¿cómo hubieras hecho la diferencia? ¿Qué México hubiéramos tenido? ¿Cómo hubieras reducido la pobreza creando esos millones de empleos? Y sobre todo, qué buenos socios y qué buenos vecinos seríamos. En fin, José Antonio, esa noche Cintia y yo soñamos muy a gusto. Y cuando nos despertamos al día siguiente, nos quedamos viendo el uno al otro y a la misma vez dijimos, lástima que el hubiera o el hubiese no existe. Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Muchas gracias.